Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor López. Bienvenido a un nuevo programa de Mundo COVID-19 en esta nueva temporada que comienzo hoy y para tratar de hacer un balance sobre lo que no os conté durante el mes de agosto. El último programa era en torno al 10 de agosto. Deciros que todo lo que se dijo allí en cuanto a estimación se ha cumplido. Estamos en una situación de caída, de mejora. Ya estamos por debajo del 250 de índice acumulado, aunque esa cifra recuerdo que no es representativa. Lo interesante es que estamos por debajo de los 7.000 hospitalizados, en torno a los 1.500 en UCI, de cifra UCI. Todo eso conlleva buenas cifras. Estamos cayendo claramente de ese repunte que se ha producido en este verano y ahora mismo la población más afectada ya no es la de 20 a 29 años, sino de 10 a 19 años en todos los sentidos, sobre todo en cuanto a contagiosidad, lógicamente. El avance de la vacunación es tal cual lo dije. Vamos a ver ahora de las cifras y la ministra hoy podrá sonreír y decir que se ha cumplido la estimación que hizo el presidente de que a 31 de agosto el 70% de la población estaría vacunada con pauta completa. Va a ser el 69,7 aproximadamente, pero sí, el 70%. Y lo bueno es que estamos muy por encima de las cifras de otros países del entorno, tales como Reino Unido, Alemania o Francia. A Francia estamos 12 puntos por encima de ellos, que están en torno al 58. Alemania del 10, en torno a 10 puntos y Reino Unido en torno a 7 puntos. Todo esto hace que ahora mismo nuestra situación sea mejor. Vamos a valorarla, pero es verdad que el repunte está costando en la caída de los decesos, de los fallecidos. Todo esto hace pensar que la ministra debería decir también y anunciar, por el exceso de vacunas que hay ahora mismo, hay viales suficientes para terminar el programa, lo veremos también, deberá anunciar que próximamente, 2-3 semanas, deberían vacunarse con tercera dosis a las personas mayores y también a los dependientes. Los mayores yo los cifraría en torno a mayores de 60 años, aunque en muchos sitios lo están haciendo en torno a mayores de 65. Aquí en España debería ser en torno a mayores de 60 o incluso de 50, pero creo que no habría suficientes dosis, pues ahí va a estar la cifra en torno a esos 60-65 para inocular esa tercera dosis de refuerzo o de recuerdo que haga mejorar el tema de la contagiosidad a estos grupos, ¿no? Que como vemos hay incidencia también en residencias, en el repunte ha vuelto ahí y fallecidos también. Volvamos a decir que estamos en una situación estable, de nueva normalidad. Esto es lo que nos toca vivir durante tiempo. Va a ser esta la situación, la más parecida, cada vez un poquito mejor, pero tampoco vamos a mejorar mucho más de aquí. Quiero decir que en Castilla-La Mancha haya 300 hospitalizados o 280 que hay actualmente. Bueno, pues lo normal es que estemos en torno a unos 150, 200 y esa sería la cifra, ahora lo veremos. En España, pues que ya estamos por debajo de los 7.000, lo normal es que estemos por debajo de los 5.000 y bueno, pues todo esto va a ser la situación normal, que los síntomas no sean demasiado fuertes y la letalidad tampoco. Bien, vamos a ver los datos, vamos a tratar de ver cómo ha cambiado todo en agosto, un poco bastante en el tema de vacunación, que es lo primero que tenemos aquí. Pues me gustaría enseñaros cómo ha cambiado en mi modelo dinámico, que se mueve con los datos, lógicamente, pues mirar cómo ha cambiado el tema de inmunidad. ¿Os acordáis de la natural? Queda muy poquita gente, muchos son esos que han decidido no vacunarse, los que han pasado la enfermedad, o porque se lo prescriben durante un tiempo, o porque ellos mismos han dicho no nos vacunamos porque lo hemos pasado bien. En torno a la línea verde estamos todos, es el 70% más o menos. La línea verde sería pauta completa, estaríamos todos en torno a ese 70%. La nacional, que es esta, está al 70% y el resto, bueno, pues nos va por barrios, sobre todo las ciudades autónomas están bastante más por debajo, pero el resto de España pues estamos en torno a ese 70%. A quien le va mejor, desde luego sigue siendo así, es Asturias, que está cerca de ese 80%. Estos sí que han conseguido la inmunidad total, sea variable, sea cepa delta, sea la que quieras, están en torno al 80% que van a estar, porque lo pasan con la inmunidad parcial ahora mismo, pues sería lo deseable. ¿Vamos a llegar todos ahí? No, ya dije que mi estimación está en torno al 75%, lo cual está muy bien, y eso significaría unos 36 millones de vacunados con pauta completa, a los que creo no vamos a llegar, y 37 con primera dosis.
La diferencia es porque hay mucha gente que se va a poner solo la primera, bueno, mucha. Hay un porcentaje de población que no se va a poner la segunda dosis, por distintas razones, pero no lo va a hacer. Entonces va a haber una diferencia entre los que tienen la primera y los que tienen la pauta completa. También hay un problema de edad, y esto se ve también claramente. O sea, según vamos bajando la edad, la vacuna se inocula a menos cantidad. Pensemos en que los menores de 40 años en España están, vamos a ver un poquito las cifras, vamos a ver si lo podemos ver, mirad. El bocado más grande, bueno, los menores de 12 años, que se está pensando también en vacunarles para tratar de llegar a más población la vacuna, aunque realmente es un grupo al que no le afecta de forma asintomática el virus, claramente, ni en letalidad, ni etcétera, etcétera. Es decir, los beneficios de la vacuna son bastante menores en cuanto a esa situación, pero el bocado grande está en los menores de 40 años. Y eso supone que los menores de 40 años aproximadamente, en media, 1 de cada 4 menores de 40 años han decidido no ponerse la vacuna. Y esto es así, no sé si lo dirá la ministra, y ahí es donde tenemos el problema. Que los menores de 40 años los máximos están en torno a un 75% que se han puesto la vacuna, y no va a haber más, no la va a haber. No vamos a llegar a valores en segunda dosis superiores a esos ya, porque más o menos el programa está cerrado. Ahora mismo tenemos 36 millones y pico, 340, me parece 340.000, que tienen primera dosis. Bueno, pues no vamos a llegar a los 36 millones seguramente, ese va a ser el umbral. Ahora mismo el que me aparece calculado está en torno a 36 millones, 35.961.000 me sale como umbral ahora mismo, como número más probable, y eso está en torno al 75% de la población. Ese es el límite en pauta completa, que está muy bien, viendo lo que pasa en otros países, pero que, bueno, pues para algunas cepas puede no ser suficiente. Yo creo que sí, que es bastante suficiente. Otro tema es que se haya que recordarlo, como le pasa a la gripe, de vez en cuando haya que hacer recordatorios a las personas de mayor edad, pues para mejorar su inmunidad. Y para mejorar sobre todo que si lo pasan, si les toca pasarlos, pues no sea letal, siempre que no tengan patologías previas, etcétera, etcétera. Bien, esa es la situación en la actualidad. Es muy buena, hemos terminado y cerrado el programa de vacunas. Queda muy poquita gente, hay que aumentar, pues eso, estamos en 33 millones ahora mismo, hoy van a ser 33 millones, más de 33 millones con pauta completa, y pues nos quedan esos 3 millones aproximadamente de vacunar. Y tenemos más de 7 millones de vacunas, vamos a tener mañana cuando se carguen los datos de excedencia viales. Es decir, tenemos viales suficientes para vacunar a las personas mayores, para empezar a hacerlo. Y se va a empezar ya, no sé cuándo dirá la ministra, pero hoy lo debería anunciar y debería irse a mitad de septiembre. Ese sería el titular que debería dar, porque otro creo que no hay. El del 70% está logrado y es muy buen valor, y el miedo mediático pues está llegando hasta donde puede ser para intentar que los otros grupos, los que no han decidido ponérsela, pues cambien de opinión. La situación de cómo va la pandemia, y con esto voy a ir cerrando, que tampoco quiero extenderme mucho, y ya en la semana que viene pues empezaremos a hablar más de situación económica, aunque voy introduciendo, como veis, algunos valores poco a poco. La situación en términos de pandemia pues está bastante mejor que cuando os dejé, como anuncié, ¿no? Ya estamos por debajo de los 250 a nivel nacional, también estamos muy cerca en Castilla-La Mancha, el nivel de UCIs realmente está en torno al 15% del pasado, pero ya sabéis, ya os conté el truco que se han bajado las camas. Bueno, ahora mismo estamos en torno a un 18%, la positividad ya está por debajo del 10%, y bueno, esto va poco a poco bajando. Estamos en torno, como digo, a unos 1.600 enfermos UCI, y bueno, pues poco a poco la estimación, lo vamos a ver ahora, es que la semana que viene pues ya estemos en torno a los 1.500, ¿vale? Y bajando poco a poco, y bueno, pues en Castilla-La Mancha no hemos llegado ni siquiera a ese 15%. Actualmente hay 40 personas que necesitan respirador según Consejería 7 en Albacete, que me decís que hable algo más de Albacete, para eso somos de aquí, ¿no? Bien, decesos semana, bueno, pues sí que ahí todavía el pico se marcó en torno a 800 y estamos en 741 a nivel nacional. Esto significa que estamos en torno a 105 muertos día. Esto es demasiado, sí. Ni siquiera todavía estamos en el repunte, ni siquiera en un repunte debería, o sea, en un estado normal deberíamos estar en torno a 50 o por debajo de 50, ¿no?
al día, lo cual significaría eso, unos 350, como veis aquí. Estamos lejos todavía, pero sí que ha empezado a mejorar. Ahora vamos a ver la cifra. Y en Castilla-La Mancha todavía tenemos también, por encima de nuestra situación, deberíamos tener 2 muertos al día como mucho, 4 muertos al día como mucho, 2 por millón aproximadamente, y eso pues nos llevaría a los 28 y de momento estamos en 44 esta última semana. Pero también parece que lo peor ha pasado. La hospitalización mejora muchísimo, estamos ya en cifras por debajo de repunte prácticamente, lo vamos a estar la semana que viene seguro en la mayoría de las comunidades autónomas, por eso en España estaremos por debajo de los 6.500, prácticamente hoy ya lo vamos a estar. Estas son cifras de ayer de consejerías, hoy ya lo vamos a estar seguramente y bueno, pues empezamos a estar ya por niveles debajo de hospitalización. Después lo que ha cambiado es que el grupo mayor es el de 10, donde afecta ahora más, donde se contagia más gente, es el de 12-19 años y los menores de 50 suponen un 73% de los contagiados. Veis que todavía sigue siendo una cifra bastante importante en cuanto a que son las personas que más se mueven, ¿no? Ya sí que es verdad que de primera dosis este grupo más afectado ya está en torno al resto, es decir, están en torno al 70%. Y también es verdad que el índice acumulado sí que todavía está en un 60-70%, depende de los lugares, incluso un 100% más grave que el índice medio, ¿no? Como veis, en España está en 418, mientras está en 240 aproximadamente el índice global. El índice acumulado de este grupo es bastante más importante. ¿Qué significa? Que que este grupo está más afectado, se contagia bastante más que el resto. Acordaros que hace bien poco era el grupo de 20 a 29 años. Ahora, este verano, en agosto fundamentalmente, ha sido el grupo de más jóvenes, donde también está quizá la mayor movilidad y además eran los que todavía estaban tenían menos defensa por la vacuna. Y la situación pues está cambiando poco a poco y bueno, pues ya es bastante buena, ya muchos de estos tienen la pauta completa y bueno, la semana que viene vamos a estar seguramente a otra cosa porque aproximadamente en una semana, 2, cerraremos pauta completa todos los grupos. Queda eso, una semana de progresión clara y a partir de la semana que viene veremos cómo se ralentiza, como ha pasado con la primera dosis que ya está cerrada. Es decir, estamos en esos 36.340 y dudo que vayamos a pasar o llegar a los 37 millones. Creo que no, que ahí está el freno, porque ya la mayoría de los grupos ha sido vacunada en el porcentaje al que me refería al principio, es decir, prácticamente la juventud o los menores de 40 años han decidido, 1 de cada 4, no asistir a el tema de la vacunación. Bien, en paro y en IPC, y aquí empiezo con la vía económica, a decir que el paro bien, porque la situación económica está mejorando claramente, la movilización ha sido muy grande en cuanto al turismo nacional, pero esto ha hecho que nuestro sector prioritario pues tenga bastante actividad durante el mes de junio ya pasado, julio también, y veremos cómo en agosto también ha sido así, además con datos bastante parecidos a 2019, eso sí, con menores valores en cuanto al turismo internacional. Pero ello hará que se recupere claramente la economía, los valores van a ser bastante buenos, incluso mejor de los esperados por algunos organismos internacionales, y la mala noticia, que también lo dije, es que esta nueva normalidad, estos nuevos años 20, esta locura de los nuevos años 20 nos va a llevar a un nuevo camino inflacionista por la vía energética de momento, pero claro, eso se va a anudar con todo lo demás. Y ahora mismo estamos ya nacionalmente en el 3,3. Este es estimado por mí, pero en Castilla-La Mancha estaríamos en torno al 4%, un poco por encima siempre, ¿no? Ese 3,3%, pues mucho se debe a factura de la luz, sí, pero mucho más, si queréis, o tanto más al menos, también a los combustibles fósiles, es decir, a todo lo que es gasolina, gas, etcétera, todo esto, pues también ha subido muchísimo el precio y todo esto va a llevar anudado una serie de subidas en transporte y derivados que al final harán que la inflación sea más elevada de lo deseable. Esta es una mala noticia porque estamos en crecimiento, pero en un crecimiento con inflación. Veremos si por vía salarial también se suben los salarios, lo que deben subirse en cuanto al IPC, o por vía salarial tenemos al final un gap y bueno, pues realmente somos
dicho de otra manera, algo más pobres, ¿no? Porque sí, crecemos algo, pero nuestra inflación es superior al crecimiento. Veremos cómo queda, pero ahora mismo la situación de agosto, ya lo sabéis, ha sido la noticia de agosto, sobre todo en cuanto a energía, pues nos lleva a un IPC más elevado. Este es el IPC anunciado, pero muy claramente queda hoy, el día de hoy, será prácticamente con seguridad en torno a esa cifra del 3,3 de variación interanual, ¿de acuerdo? Es decir, de agosto a agosto estamos ya en el 3,3, cuando nos movíamos en inflaciones menores a 1 hasta hace bien poco del 1%, ¿no? Bien, ¿qué más cosas puedo deciros? Pues de las proyecciones, para que veáis cómo está la pandemia, y con esto voy a ir terminando. La situación de fallecimientos. Mirad, el repunte vino, como yo dije, a finales de julio, y se ha pasado todo agosto con unas cifras que tocaron encima en el 808 de la semana del 23 de agosto. Ahora estamos en 741 con la cifra de ayer, y lo que se prevé, como veis, es que poco a poco vaya decayendo. No se prevé que sea muy rápido, porque la bajada ha sido realmente no tan clara como en otras ocasiones, pero sí que poco a poco pues iremos cayendo. La cifra para la semana que viene estaría por debajo de 700, es decir, estará por debajo de 100 decesos al día, claramente. Esa es la situación prevista para la semana que viene, y bueno, pues, pero no muy por debajo de los 700, esa es la mala noticia, ¿no? En cuanto a mirar la hospitalización, era un rebote, claramente, la cifra de hospitalizados ya está en 6.730, va a estar la semana que viene en unos 5.500, es decir, ya vamos a estar fuera de lo que sería zona ni de repunte ni de olas, que se quedan muy arriba, no se ven, y se quedan muy arriba aquí, no se ven, y lo que es el tema de UCIs, bueno, pues deciros que también está ya en caída, y veis cómo poco a poco se van produciendo rebotes, pero poco a poco cada vez más bajos. ¿Veis? El pico se produjo allá a finales de enero, primeros de febrero, y desde entonces las cosas van de otra manera. Y ya estamos en caída, estamos para la semana que viene, la previsión es que estemos en unos 1.430 aproximadamente, y estamos en torno a 1.600, como he dicho. Esas son las cifras en cuanto a hospitalización. Y mirar, si vemos por último los contagios, aunque ya no es importante esta variable en cuanto a que el tema de los contagios funciona de otra manera, por el tema de los asintomáticos, ya lo dije hace mucho tiempo, pero veis, esta ola en contagios sí que ya ha caído, está lejos de la otra ola, veis, ¿no? Todavía ha ido cayendo claramente y de forma continua, y además parecía que se frenaba, pero la última semana ha sido clara la caída, y bueno, pues la progresión es que siga en ese término, es decir, que la semana que viene estemos muy cerca de los 200, en torno a los 200, pero ya sí que va a ir bajando la medida de la progresión. Estamos en 240, pues eso, pues unos 30, 40 puntos sí que podrían bajar en esta semana. Estaremos en torno a los 200, esa es la previsión la semana que viene. Lo cual, hasta a pesar de no ser significativa, da cuenta de que ya no estamos dentro de ninguna ola, ni siquiera repunte, como yo lo he calificado, ¿no? Faltaría cerrar los decesos, porque sabéis que es la última cifra, y bueno, ya veis que no han subido demasiado, se trata de un repunte, acabo otra vez con esto, pero sí que hemos tenido una cifra pues preocupante en cuanto a que ha habido un repunte, ¿no? De personas afectadas, y bueno, poco a poco, también por la vacunación y el programa final, pues esto irá bajando, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues ahora estamos estabilizados, esta es la nueva normalidad. Estamos en una situación, y con esto acabo, en la cual vamos a tener repuntes cada determinado tiempo. ¿Cuándo? Cuando la movilidad pues actúe y el bicho tenga más posibilidades. ¿Va a serlo de cara al colegio? No, yo creo que claramente no. Tenemos una situación infinitamente mejor, y todos colegios, institutos, universidades deberían apostar por la situación presencial en nueva normalidad, es decir, con la distancia 1,2 metros me parece suficiente, mascarillas y la vacunación de todos los posibles chavales que se hayan vacunado. Recuerdo que 3 de cada 4 han decidido hacerlo, y 1 de cada 4 no ha decidido hacerlo. Bien, pero no hay un problema a bote pronto. El año pasado, en una situación infinitamente peor, ya vimos que los colegios eran un lugar claramente seguro y no hubo ningún problema. Lo mismo, mucho mejor por la situación
de vacunación va a ser este año. Es decir, todo hace pensar que septiembre va a ser un septiembre todavía en clara caída de repunte, porque vamos a reducir bastante la movilidad, vamos a estar más quietecitos y vamos a ir a nuestro lugar de trabajo o a los colegios, lugares seguros, y a partir de ahí pues vamos a seguir bajando. Sería bueno aprovechar ahora con la campaña que se inicia de la gripe de cara a finales de septiembre, e incluso ya, ¿por qué no?, para pues a nuestros mayores hacerles ese recordatorio de esa tercera dosis. Yo lo veo así, yo creo que sería importante hacerlo y aprovechar pues esto que tenemos en septiembre, vacunas, y que tenemos los deberes hechos, ya sea a mediados, finales de septiembre, pues anunciar esa medida e ir poco a poco vacunando a nuestros mayores, que digo, insisto, tenemos vacunas suficientes, porque con las que nos van a ir llegando más ahora mismo, quedan en torno a 3,5 millones de personas que vacunar, aproximadamente 4 como mucho, y tenemos ahora mismo pues acumulados unos 6 millones de viales y van a llegar más esta semana, es decir, que ya tenemos 2 millones más de lo que vamos a necesitar en las próximas 2 semanas. Por eso digo que a 2-3 semanas vista, acumulando lo que llegue, sería factible, claramente. En cuanto a la economía, bueno, pues van a venir buenos datos en cuanto a actividad económica, en cuanto a recuperación, malos datos en inflación, y eso nos va a llevar pues a problemas después con los salarios en la economía real también, como estamos viendo, ¿no? Iremos hablando de todo esto en próximas semanas. Cuidaros mucho, no quiero extenderme más, y todo lo que dije en cuanto a estimación, pues habéis visto que otra vez he acertado en todo lo que comentamos. Y bueno, pues cerramos, ya digo, la comparecencia de la ministra será importante esta tarde, y bueno, pues espero que anuncie esa situación, aparte de aplaudirse mucho porque han conseguido ese 70%, lo cual es un hito bastante importante, nada desdeñable, solo superado, por ejemplo, países así cercanos, por Portugal, y ahora mismo está con pauta completa un 72% de la población. Ellos son muchos menos, hay que decirlo también. Nosotros somos casi 50 millones de españoles, y que el 70% se haya conseguido inmunizar con pauta completa mediante vacuna, pues es un hito muy interesante que lo hayamos hecho en estos 8 meses. Y bueno, por delante continuar con la lucha, pero normalización completa de la situación. Eso no significa que el bicho se vaya, no, va a seguir así, y va a seguir de una situación bastante similar a la que tenemos, con subidas y bajadas. Recordar que yo esta no la tenía tan clara, es verdad, el repunte del final de la pauta de vacunación de julio a agosto, fundamentalmente ha sido finales de julio a agosto, pero creo que habrá un repunte y hay que estar preparado de cara a pues final de año por las condiciones del virus. Pero creo que será un repunte porque nos va a pillar a todos vacunados, y bueno, nada que ver, insisto, como nada que ver ha tenido, por mucho que los medios insistan en otra cosa, ese repunte con ninguna ola. Yo ya no me atrevo a decir que haya más olas. Es decir, para mí no habrá una ola como tal, ni como la primera, ni como la llamada segunda, tercera, para mí la segunda. Creo que no habrá ninguna ola similar a estas, es decir, que lleven a colapso hospitalario, a un nivel de defunciones exagerado. Creo que no. Ahora bien, sí que es factible los repuntes, como digo, pero de momento septiembre es un buen mes, junto con octubre, en el que todos los valores van a seguir yendo a mejor. Y bueno, pues aprovecho para animaros a vacunaros si no lo habéis hecho todavía, porque eso es lo que necesitaríamos, llegar a un 80%, que no vamos a llegar de pauta completa. Los números no engañan y vamos a estar en torno a ese, con una visión optimista, a ese 75%. Ya me gustaría que lleguemos a esos 36 millones, que yo creo que no vamos a quedar por debajo de los 36 millones de vacunas con pauta completa. Un abrazo a todos, insisto, y hasta próximos vídeos, hasta la semana que viene, desde aquí, desde mi casa, desde los datos y la información con datos, Víctor López para la red. Un abrazo y hasta la semana que viene.